Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos una super invitada, Betty Díaz, que es catequista, que a través también de la catequesis, de este amor, este servicio a los demás, también se enfrentó con una gran dificultad, que fue el no poder dar catequesis presencial, y las catequesis virtuales comenzó a ella, y parece ser que es la única que está aprobada por la Arquidiócesis de México en dar catequesis virtuales. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No sabía esto de que soy la única que está autorizada, pero... Entonces me pasaron mal el chisme o... Pues no sabría quién decirle, sabe. la verdad, pero sí doy catequesis virtual para 2 parroquias, la mía y otra en el sur de la ciudad. Y es más conveniente este tipo de catequesis, más que nada para los adultos, para catequesis presacramental para adultos, para papás y padrinos principalmente es lo que yo doy. Catequesis para niños no doy en línea, realmente, porque se me hace que no es muy conveniente tener esto. O sea, lo tuvimos por necesidad durante la pandemia, pero la verdad es que no creo que sea un método muy conveniente para dar catequesis infantil. Para catequesis para adultos creo que sí, se presta mucho y además facilita la disposición de la gente para tomar las pláticas, porque a veces siempre me llegan con mucha premura porque ya les dijeron de la plática, pero entre que si están buscando y que si es en sábado y que si es... Lo van dejando. En cambio, al ser virtual y yo no tener un horario específico, sino que me puedo organizar con ellos para que las tomen en el día que pueden, entonces eso como que los abre más y los tengo ahí. Los tengo 2 horas y media, la verdad. Entonces les doy catequesis 1 hora y después la otra hora y media ya nos dedicamos al sacramento y eso. Entonces... ¿Y cómo surge esta parte, este deseo, este cariño, esta vocación de ser catequista? La verdad es que no fue algo que yo buscara. Yo empecé a ser catequista de rebote porque a quien invitó Monseñor Guillermo Moreno cuando empezamos a asistir a la parroquia de la Coronación, ahí en la Condesa, a la que invitó fue a mi hija, que ella ya tenía doctorado en catequesis porque se pasó toda la vida yendo a San Francisco de Sales, nuestra parroquia, a catequesis, y cuando cumplió 15 años le dijo: Monseñor, yo creo que ya tienes edad de ser catequista. Y entonces ella dijo que sí, pero pues tenía que llevarla, y ya le dije a Monseñor, si le sirvo de algo, pues aquí voy a estar para traer y llevar a Ekaterina. Y entonces nunca pensé que me fuera a decir que fuera yo catequista. Me dejaron un grupo de 3 niños que estaban en perseverancia. Y así, con todo el susto del mundo, así empecé. Estuve 1 año de catequista de perseverancia. Y luego, aunque seguía en catequesis, realmente lo dejé un poco porque en ese momento que invitó a mi hija hacían falta catequistas. Pero ya el año siguiente ya había más, así es que ya salía un poco sobrando, pero me dijo Monseñor que si me podía dedicar más a la coordinación, porque él estaba recién llegado a esa parroquia, entonces había necesidad de coordinar más y de hacerla de una manera diferente. Y fui coordinadora de catequesis durante muchos años, como 5 o 6 años, y era la catequista emergente, ¿no? Si alguien faltaba, pues ya entraba yo al quite, pero no tenía yo un grupo. Entonces, si no fue algo que yo buscara y tampoco fue algo que yo ejerciera durante mis primeros años como catequista. Sin embargo, sí me tocó mucho la parte de organización, de administración, de contacto con el decanato, de tomar los cursos, de conocer a las demás parroquias, y o sea, todo lo que era más administrativo, y eso como que se me daba más, ¿no? Porque yo digo que yo soy más Marta que María, más a las cosas
arreglar que a la oración y eso. Entonces se me daba bien. Hicimos un buen equipo con Monseñor, entonces era muy agradable el trabajo porque podíamos obtener muy buenos resultados tanto con los niños, con los papás, pero además teníamos mucho apoyo de nuestro párroco, de Monseñor, que siempre estaba pendiente de nosotros. Entonces, para mí no era ni pesado, no era un sueño, no era algo que yo hubiera buscado, pero era algo que veía que se fructificaba, ¿no? Y de repente ya no solamente era con los niños, sino que ya los papás de los niños se quedaban y tuvimos catequistas que habían sido papás, bueno, que sus hijos habían estado en la catequesis, que se quedaban con nosotros. Tuvimos incluso un grupo que pues alguna vez les tocó a los papás hacer la pastorela y pues salían bien las pastorelas ahí, y hicimos un grupo que se llamaba La Troupe, que éramos los catequistas y los papás que hacían las pastorelas, y fueron varios años que tuvimos de mucha convivencia ahí, de una buena interrelación entre papás y Monseñor Guillermo, que era el párroco, y luego ya tuvimos otros vicarios. Entonces el crecimiento de la comunidad como tal se veía, se sentía. Entonces eso siempre hace que el trabajo sea más leve y también más satisfactorio, ¿no? Entonces yo estaba muy contenta ahí con eso. Luego me tuve que retirar un poco porque por cuestiones familiares dejé un par de años de ser catequista porque tenía 2 tías ya ancianas. Y luego regresé, seguía Monseñor ahí y todavía seguimos otra vez otros, ya no con la troupe, ya se había desbandado un poco, pero seguimos todavía. Este caminar nos tocó el cambio de obispo, que también ya nos puso otras reglas y que teníamos que aumentar el tiempo de catequesis, que ya les era gravoso a veces a los papás llevar a los niños 1 año para cada sacramento, y cuando nos cambiaron a 2 años por cada sacramento, pues ahí empezamos a tener algo de conflicto con los papás, y entonces decidimos cambiar la catequesis a los domingos, así como imitando un poco al Sunday School de los protestantes, y funcionó bien porque entonces pudimos promover que los papás llevaran a los niños más tiempo sin que se les hiciera gravoso, porque en lugar de 2 días, pues nada más iban 1 día, y además pues ya teníamos menos tiempo de catequesis, pero Monseñor complementaba la catequesis en el templo a la hora de la misa de los niños, y eso además tenía la bondad, el beneficio de que toda la comunidad tenía una catequesis porque tomaban, digamos que el resto de la catequesis de los niños, y empezamos a tener más gente. Y por otro lado, los papás, como ya no tenían tanto tiempo, porque la catequesis normalmente era de 2 horas, y nada más le hicimos de 1 hora, pues ya no tenían tiempo de irse a otro lado a hacer el súper o lo que fuera. Y entonces empezamos a darles también una preparación a los papás. Esta preparación era mucho más pragmática, más que doctrinal. La daba una amiga mía que realmente fue catequista también de rebote, ¿no? Porque ella fue a ayudarme y de repente pues se quedó ayudándome primero y luego ya dando la catequesis a los papás, pero ella le decía, Monseñor era nuestra neoconversa, porque pues sí había estado bautizada y primera comunión, pero nunca había estado cerca de la iglesia, y cuando empezó ahí a ayudar, que nada más realmente esa era la idea, ayudar, empezó a catequizarse junto con los niños y después a crecer en eso que había aprendido con los papás. Entonces
fue otra época muy agradable porque teníamos ya no solamente a los niños, sino también a los papás y a la comunidad de la misa de las 11. Entonces estuvo muy bien. Esos son mis primeros años de catequesis, de catequista. ¿Y cómo viene esta parte de hacer, perdón, de esa parte de hacer la catequesis virtual con los adultos? O sea, bueno, ¿y cuáles son no sé si estés en los dos procesos o cómo son los dos procesos? Porque está esta parte presacramental, ¿no? Sí. Que se busca mucho, ¿no? Cuestiones de papás, padrinos para bautizo, primera comunión, confirmación. Sí. Pero también está, ahora que estamos por estas fechas, la cuestión de preparar catecúmenos para la Pascua. ¿Esos también los abordas o solamente es la otra catequesis o cómo? Ok, la catequesis virtual empezó con la pandemia, realmente. Durante la pandemia tuvimos que complementar el ciclo que estábamos llevando, porque nos agarró a la mitad del ciclo, virtualmente. Después continuamos un año más también virtualmente. Con niños yo no la quise dar porque era más fácil llevar con los niños que ya había tenido durante meses, ya teníamos un proceso y aún así fue difícil, pero bueno, yo consideré que no era conveniente que siguiéramos dando la catequesis infantil en línea. Se siguió dando en mi parroquia, pero yo ya no me involucré. Sin embargo, para las pláticas para adultos, las presacramentales, las daba yo presenciales en la parroquia, ahí en San Francisco de Sales. Cuando llega la pandemia, primero no las tuvimos mucho porque no había sacramentos, pero después seguimos dándolas en línea para los adultos y se vio que era mucho más fácil, que era... sí teníamos todavía como que el calendario el primer viernes era para prebautismal, luego pre-eucaristía, y así teníamos cada viernes teníamos una diferente. No funcionó tanto, pero después dejamos el horario y ya la ofrecíamos como pues cuando puedan, ¿no? O sea, ¿qué día la doy? Pues díganme 2 opciones y ese día la damos, ¿no? Y ya. Entonces... perdón, bueno, esta parte de tener esta opción y esta disponibilidad no implicaba que fuera un grupo, o sea, digamos, no sé, vamos a dar la catequesis y son más de 6 personas, ¿no? O sea, si fuera uno, fueran 2 o fueran 20, si decían ellos, podemos el martes a las 6 y yo también, ese día se hacía. Sí, en realidad yo no considero que sea tan... Es virtual en la medida que no es presencial porque estamos a través de una pantalla, pero siento que es mucho más individual porque efectivamente no necesito un grupo para dar una plática presacramental. Sí, si ya tengo una programada pues y alguien más quiere, ya les aviso, bueno, tengo prebautismales tal fecha, tal hora, si les conviene, entonces nos unimos. Pero nunca tengo a más de 8, 10 personas cuando mucho, porque lo que hago en las pláticas es que sean más interactivas. Usamos la Biblia, les enseño a usar la Biblia, que mucha gente no sabe buscar citas bíblicas y esas cosas. Entonces sí, doy una catequesis, aprenden a usar la Biblia y luego ya vemos el sacramento basado en citas bíblicas. Y entonces van participando mucho y no se les hace pesado las 2 horas y media. Pero sí, normalmente no es un grupo, es una familia, o sea, los papás y los padrinos, a lo mejor 2 familias, y ya, me adecuo a eso. Entonces yo creo que esa es la bondad. Es una catequesis mucho más personalizada, puedo interactuar mucho más con ellos. No solamente vemos en la parte doctrinal de lo que significa, pero también lo que yo
intento hacer aquí es lo que no podemos hacer y lo que yo creo que nos falta en muchas, no solamente para la catequesis con los niños, ¿no? Sino aún entre nosotros mismos, que es bajar esta formación, este conocimiento que tenemos de lo que es nuestra religión, para aplicarlo y vivir como Cristo. Porque de otra manera, pues sabemos un poco, pero no vivimos nada, o vivimos menos de lo que sabemos. Entonces, desde el principio, por ejemplo, una plática normal es de lo que se trata, que los padrinos, y que hay que ser buen cristiano para ser un buen padrino y demás. Y todos dicen que sí. ¿Tienen dudas? No. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué es ser cristiano para ustedes? Claro, es un poquito lo que ahorita te iba a preguntar, cuáles son como esos temas. Digo, primero es muy interesante y a lo mejor, bueno, no sé, ¿verdad? Si seas la única así como certificada para dar catequesis virtuales, Ajá. ¿no? Pero creo que sí, al menos yo no conozco alguien más o una parroquia en donde se dé la catequesis virtual para los presacramentales, sino al contrario, como que de repente hay muchos pretextos porque, digo, pretextos de los dos lados, ¿no? O sea, tanto de la parroquia como de las personas, porque, por ejemplo, la parroquia dice, la catequesis para las pláticas prebautismales son los lunes a las 7 de la tarde, ¿no? Es que no podemos los lunes, sino tiene que ser, bueno, entonces busca otro lado porque aquí no hay otra cuestión. Y muchas veces ya la gente, por eso también, o luego no son padrinos o luego ya no quieren bautizar a los niños. Sí. Las pláticas de, digamos, de primera comunión y confirmación son peor tantito porque solamente es antes del sacramento un retiro, ¿no? Y si el padrino no puede ir al retiro, pues busca las pláticas y vas a otra parroquia y es que aquí no hay pláticas, ¿no? Entonces a mí se me hace en verdad, una parte o una labor muy importante, ¿no? La que estás realizando. Y luego el otro punto, esta flexibilidad, ¿no? De poder ir compartiendo los horarios. Sí. Y bueno, estos temas ya nos decías un poco, ¿no? Ciertamente el manejo de la Biblia, que muchos no lo saben. ¿Y qué otros temas son los que vas compartiendo? Por ejemplo, ahorita, porque he ido modificando, porque además ya tengo mis clientes frecuentes ya. De usted me dio una plática para Estoy de la de bautismo, ya quiero la de primera comunión. No, hay muy pocos lugares ahora ya donde se encuentran prematrimoniales. Ajá. Entonces, y sé porque de repente sí me llegan así, bueno, ¿qué parroquia les dio mi contacto? Ah, pues la de Coyoacán, la San Juan Bautista. No, yo ahí no atiendo. No, sí. Yo ahí no atiendo. Yo ahí no atiendo. Esos no son sus dominios. Está fuera de mí. No, pero no, esa no la conozco. ¿No sería la de la Ascensión? Ah, sí, es que de ahí me mandaron acá. Porque entonces como que ya las parroquias, entre las secretarias se conocen de quién está dando las pláticas y ya pues llegan ahí a la Ascensión del Señor y entonces ya me los mandan a mí. Pero son gentes que no son ni de por ahí, ¿no? Que están buscando las pláticas. Entonces, sí me ha tocado, ya me tocó dar pláticas prematrimoniales y que después es que ya vamos a bautizar. ¡Ay, tan pronto! No, es que no, vamos a ser padrinos. Y después, no, ahora sí ya es el niño y ahora es el otro niño. Entonces, sí he ido modificando los temas. Ahorita, por ejemplo, empiezo la prebautismal con un poco hablar de la Trinidad, y de la Trinidad basada en el credo, y por qué decimos el credo, y se sabe en el credo, y luego qué es un dogma, y cuántos dogmas no sabemos. Entonces, es muy interesante para ellos y también para mí, porque el credo lo rezamos, bueno, lo decimos como las rancheras, ¿no? Alguien empieza y todos lo seguimos. Pero se callé, pues ya no sabemos. Y no saben. No digas eso, Betty, que me acabas de dar un coscorrón. Yo soy de esos. Sí. No, vamos a decir el credo y si nadie contesta, híjole, ¿y ahora qué sigue? Porque ya no me lo sé. ¿Dónde está? y a ver, ¿cuál es la parte de Jesucristo? Y empiezo, creo en Dios Padre. No, a ver, de Jesucristo, de la iglesia. A ver,
y tienen que recorrérselo todo para llegar al otro, porque si no pierden el hilo, ¿no? Pero más importante que se lo sepan realmente es que sepan por qué lo decimos, porque no es una oración, es una profesión de fe, y por qué a los niños se los pedimos más que se aprendan el Padre Nuestro, ¿no? Que se aprendan el credo, porque es en lo que creen y es en lo que está basado todo. Entonces, ahora, por ejemplo, eso es lo que vemos, y quién es Dios. Un poco yo lo empecé a ver porque por el año pasado que estuve tomando los cursos sobre el credo y estábamos celebrando los 1700 años de el concilio de Nicea. Entonces ya tenía yo más información, entonces ya sobre eso empecé a modificar también mi plática para dárselos a conocer de una manera que pudieran entender más, y también que se pueda aplicar más a la vida diaria, porque yo creo que eso es lo que nos falta mucho, ya no solamente de nosotros hacia los catecumenandos, ¿verdad? Que decían ahora a la gente de que está tomando la catequesis, sino dentro mismo de nosotros, de mismos catequistas. Aprendemos mucho, pero vivimos poco. Y vivimos poco, no damos testimonio y pues alejamos a la gente, porque no somos muy agradables, ¿no? Según lo que se ha visto en todas estas encuestas que hacemos en las asambleas parroquiales. Sí, somos los viejitos gruñones, regañones que siempre están en la iglesia. Entonces, cambiar un poco esa mentalidad para las personas, facilitándoles conocer un poco más de su religión en un ambiente que no sea, que no se tengan que desplazar, que no tengan que estar en un grupo enorme, que pues nada más van y se ponen en pausa o están acá con el celular y pues sí, les dan, es una preparación presencial, pero no creo que tenga mucho impacto en las personas. Cumplen un requisito, nada más. Y, por ejemplo, todos estos temas, digo, ciertamente te has ido preparando en esta parte de la catequesis, pero todos estos temas hay, digamos, no sé, la arquidiócesis donde tomas los cursos, ha habido una cuestión en donde, digamos, la estructura de la plática te digan, mira, podemos empezar por aquí, después esta otra parte, o es algo que tú has ido armando en el caminar y conforme a la necesidad que te has encontrado, sí, de que la gente conozca la fe. Sí, es mucho más empírico mi conocimiento. Sí tengo la formación. Creo que tenemos como catequistas ahorita, ya tenemos muchas oportunidades de formarnos. La arquidiócesis ha estado dando muchos más cursos, más estructurada la formación, y eso sí me ha servido un poco para armar, ¿no? Porque incluso en la pandemia tuvimos muchos estos cursos, aprendimos mucho. La arquidiócesis sí se abocó a enseñar primero a los catequistas a manejar la tecnología y luego a preparar las catequesis virtuales. Entonces sí, de eso me apoyé un poco para ver el cómo, y más que el qué, digamos que ya lo tenía basado en lo que hacíamos presencialmente, y pues sí, ya con esa base yo he ido modificando y también viendo cómo van evolucionando y cómo se van presentando las situaciones con los adultos, ¿no? Pero sí, a veces tengo que empezar muy básico con ellos porque no hay nada. No. Se está poniendo interesantísimo este capítulo, saber que muchas veces no conocemos nada de nuestra fe, nos decimos católicos, y entonces a través de, digamos, de esta formación que has tenido, vas estructurando de acuerdo a la... Uh-huh. A lo que necesitan las... Sí, exactamente. Y luego es muy curioso porque antes, bueno, como que tenía una idea, tiene uno que tener la plática presacramental,
no sé desde cuándo empezaron, pero no creo que tengamos más de una década o un poco más, a lo mejor, con las pláticas presacramentales como requisito previo para poder ser padrinos o para bautizar un niño o los demás sacramentos. Pero últimamente también me han llegado muchos que en sus parroquias les piden como requisito una plática para los 15 años o para padrinos de velación o para los 3 años, para presentación de 3 años. Entonces, bueno, pues yo nunca digo que no, pero entonces ahí me tengo que... pues si se la pidió el padre, a mí me da la oportunidad de tener la catequesis para adultos, porque de otra manera no tengo a los adultos nunca más en mi vida como catequista, ¿no? Porque a pesar de que en la arquidiócesis se ha estado promoviendo mucho esto de la catequesis en línea de vida para considerar que no solo los niños son los que tienen que tomar catequesis, sino los jóvenes, los adultos mayores. Realmente nos falta mucho ahí. Pero no solo nos falta del lado de los catequistas para prepararnos para dar una catequesis a adultos mayores, que va a ser totalmente diferente que una catequesis infantil o a adultos, sino también pues para los adultos el tener la disposición. Nunca la van a tener, bueno, o pocos lo van a tener. Sí, es muy complicado. Yo, por ejemplo, yo divido a los católicos en católicos normales y católicos, ¿no? Entonces, el católico normal, digo yo, es el que va a misa de vez en cuando. Uh-huh. El católico normal es el que dice, es que yo sí voy a misa en fiestas, ¿no? Y para ir a misa en las fiestas, porque digo, un mandamiento es esa parte, ¿no? Asistir los domingos y días de fiesta, ¿no? Ajá. Y entonces el católico normal dice, es que sí, yo voy de vez en cuando a los domingos a misa, entonces pues cumplo, pero también voy a las fiestas, ¿no? O sea, cada que me invitan 15 años, boda, bautizo, yo estoy ahí en la misa, ¿no? Entonces también cumplo, ¿no? Y el católico que va adentrándose en la fe y va descubriendo cuáles son estos valores, y que ante eso precisamente hoy en día hay mucho, como dices, de los adultos hay pues muchas resistencias, ¿no? De poder encontrarse con la fe, y que la plática, pues sí, la plática presacramental es una gran oportunidad de poder evangelizar, de poder arrojar la semilla. Pero también nos puede pasar que sea contraproducente, porque entonces luego estas pláticas que son que no les llenan y que nada más que sirven para un requisito, pues los van alejando más, porque no les dicen mucho. Sí, ahorita que dijo de los católicos, alguien me dijo en una plática, no, pues yo soy católico de la olla. Dije, ándale, esa sí eso tampoco lo había escuchado. Nunca lo había escuchado. Me dice, sí, cuando hay olla de comida, entonces sí vamos. O sea, católico de la olla, pues sí. Pero sí, la necesidad de Dios existe, las ganas de saber un poco más también, pero a veces nos falta estar más disponibles para la gente, para que puedan preguntar, para que puedan saber, y también no solamente disponibles, sino abiertos a que hablen, a que digan, a que expresen sus dudas. Y por eso por ahí nos ganan mucho las sectas y los protestantes y todos los demás, ¿no? Porque están más disponibles, están más cerca de la gente, y entonces la gente se va porque hay quien los escuche, porque hay quien les conteste, aunque no sea exactamente lo que deberían escuchar, ¿no? Entonces, con las pláticas presacramentales, con una catequesis que pueda ser más ligera, pero en cuanto a su forma, pero sí tratando de que profundicen más, de que sepan por qué hacen lo que hacen, o por qué deberían hacerlo, o por qué no van a misa, pues porque se aburren. Bueno, pues sí, porque les caiga gordo el padrecito, pues también, no hay problema, pero vivimos en un país que gracias a Dios todavía tenemos una iglesia a 1 kilómetro a la redonda de donde estén, encuentran una iglesia en los 4 puntos cardinales, seguro. Y van a tener mucha más oportunidad de ir a misa con otro párroco, o sea, pues no porque
no les gustó en un lugar las gorditas, no buscan otro puesto donde comprarlas. Pues igual la misa, vayan primero a un lugar, si no les gusta, vayan a otro donde les guste, donde se sientan, donde aprendan. La misa, yo eso me quedó muy grabado con Monseñor Guillermo cuando me pidió que hiciéramos el reglamento para la catequesis. Entonces teníamos ahí la hora de llegada y todo, y a la hora de que estábamos que es obligatorio ir a misa los domingos, me tocó coco ahí, ¿verdad? No es obligatorio, es necesario ir a misa los domingos. Y cambia totalmente, o sea, sí, necesitamos ir a misa. ¿Está en los mandamientos? Sí, porque si no nos mandan, no vamos. Pero no nos mandan porque sea algo que debamos hacer nada más. No, es porque necesitamos ir a misa. Necesitamos ir a aprender, a escuchar, a alabar, a dar gracias y alimentarnos para salir y vivir como cristianos. Porque de nada nos sirve ir a misa todos los domingos o todos los días si salimos igual. La misa nos tiene que transformar poco a poco en Cristo mismo. Para eso nos alimentamos, somos lo que comemos, ¿no? Pues entonces para eso comulgamos. Pero si eso no se los explicamos, si eso no lo vivimos tampoco nosotros, los que estamos más adentro en todos los movimientos, no solo los catequistas, ¿no? Pues realmente la gente tampoco se entera, ¿no? Si no nos enteramos nosotros, si no lo hacemos nosotros mismos. Sí, claro, porque también hay esta parte, ¿no? Como decías muchas veces en estos reglamentos, se cita a los niños para misa, no, luego se les obliga porque tienen que llevar la hojita y tienen que buscar al final a la catequista para que se los firme, y de repente el niño está, pues es que no vino mi catequista, ¿ahora qué hago, no? Uh-huh. Y eso, digo, eso no sé si en los demás países, ¿verdad? Pero en México, que somos mexicanos, uno dice, ¿para qué vamos a la otra si ni la catequista va? Sí. ¿No? Y entonces ya se va perdiendo pues este sentido y este interés. Exacto. Y queda entonces, pues igual que las pláticas, es un requisito que hay que cumplir. ¿Cómo hay que cumplirlo? Como sea. Y luego se encuentra uno con que los sacramentos también son requisitos para la mayor parte de la gente. Uh-huh. ¿Quieres seguir siendo? O sea, ¿qué es un sacramento? Yo pregunto eso en las pláticas. Para ti, ¿qué es un sacramento? No cuáles son, no cuántos son, ¿qué es un sacramento? Y me da culpa, yo como catequista de quizá más 20 años, reconozco que no siempre pregunté, no siempre enseñé, no siempre les dije a los niños qué es un sacramento. Los traíamos azorrillados para que se los aprendieran. Son 7 y cuáles son. Pero ¿qué es un sacramento? Entonces mucha gente piensa que son como requisitos, pasos para seguir adentro de la iglesia. Es algo que yo hago para seguir aquí, para decir que todavía... Sí, todavía soy católico. Todavía soy católico, ¿no? Sí, ya me bautizaron y sí quiero seguir siendo, y entonces me confirmo. El nombrecito nos despista un poco. No es solamente que confirmes, es que recibas al Espíritu Santo para que puedas actuar ya como católico. No nada más ser católico por el bautismo y eres hijo de Dios. No, te hace falta la fuerza del Espíritu Santo para actuar. Y ya la tienes, pues órale, a trabajarle, porque vas a hacer tu confirmación, pues tienes un compromiso. Porque también es esa la otra, ¿no? Que aún en la vida diaria tenemos tan presentes todos nuestros derechos, pero nadie nos habla de los deberes, ¿no? Y con los sacramentos es igual, pues sí, es un regalo de Dios, pero yo también tengo un compromiso. Bueno, y dinos qué es un sacramento para que nos está viendo también. Y también dijo, pues yo ya hice todos los sacramentos, así que yo ya estoy dentro. Sí, yo ya tengo todos mis... Sí. La explicación, bueno, sí, un sacramento, decimos que es una gracia santificante que viene de Dios. Que es una gracia, pues es un regalo. Una gracia es algo que viene de Dios que nos ayuda a ser santos. Es decir, Dios está con nosotros en los sacramentos para que podamos ser santos. Porque ser santos, es decir, aprender a amar en esta vida, en esta tierra, para poder llegar al cielo, pues no está tan fácil. Porque podemos amar, o sea, el amor entendido como el amor que Dios nos tiene, el amor en plenitud, amar a todos, amar
no solo a los que queremos, sino también a los que no queremos, también a los que no conocemos incluso, hacerles el bien, buscar el bien del otro, salir de mí mismo para hacer el bien al otro, no es algo que nuestra naturaleza humana esté preparada para hacer, es algo contrario a lo que nuestra naturaleza humana pide, ¿no? Buscamos el bien propio siempre. Y bueno, pues sí, los que están más cerca de nosotros, los que consideramos nuestros. Pero ya los demás, alguna vez me decían, bueno, pues yo sí amo a los que me toca amar. Chivos. Y a los que no te toca amar, entonces esos no. Esos no. Pero pues si somos católicos nos toca amar a todos. Sí, yo también Bueno, este episodio lo estamos grabando ya pasando el Super Bowl. Ah, sí. Entonces en el Super Bowl les decía yo, pues es que, ¿cómo se llama? Aposté, ¿no? A los Patriotas, ¿no? Entonces no falta, ¿verdad? Quien dice, pero es que ¿por qué apostó estas malas apuestas? Yo dije, bueno, depende. Si gano la apuesta, estuvo muy bien. Si la pierdo, pues estuvo muy mal, ¿verdad? Así estamos. Sí. No, y porque también esta noción de que un sacramento es algo que yo hago para estar dentro de la iglesia nos impide realmente tener esta fuerza que nos hace falta para estar cerca de Dios. Pues es la fuerza de Dios la que necesitamos para caminar con Él. No podemos solos. Entonces, yo les digo, bueno, les pongo en la presentación, les pongo qué es un sacramento y son las cajas de regalo. Los sacramentos son regalos de Dios. Son regalos gratuitos, nos llegan, Dios nos los da. Jesús los instituyó para estar con nosotros. Él nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el final del tiempo. ¿Cómo se queda? Pues si se subió al cielo, no acabamos de ver en el credo que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Esa sí se la saben todos. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la derecha del Padre. Ok, esa. Pues se fue. Lo bueno es que es Dios y está en todos los lugares. Pero está en los sacramentos, presente en los sacramentos. Si está presente en los sacramentos funcionan, pues sí. Pero volvemos entonces a la parte, ya también hablamos un poco del libre albedrío. Si nosotros recibimos un regalo y nos llegaron Amazon y dice que la cajita que es un iPhone 16 y pues ahorita estábamos viendo el Super Bowl y no lo sacamos, ¿verdad? Y luego pues ya se nos hizo tarde y ya nos venimos a trabajar y seguimos sin sacarlo. ¿Nos sirve de algo el iPhone si no lo sacamos de su caja? Pues no, pero el iPhone sí sirve. No, a mí me dicen que es un iPhone 16, 17, lo saco en cuanto llegue. No importa. Porque ya sabe lo que va a hacer por usted. Ajá, sí. Pero ¿cuántos dicen, sí, está, pero me tengo que poner a leer cómo es y aprenderle y cargarlo? Y ahorita no, mejor lo dejo al ratito. Y en el ratito se queda ahí envuelto. Uh-huh. Y nos pasa con los sacramentos. A veces recibimos un regalo y lo guardamos tan bien, a veces no tan bien, ¿verdad? Con nuestra acta de bautismo y esas cosas, pero ahí se queda también guardado el regalo. Entonces, a pesar de que el sacramento es eficaz porque ahí está actuando Dios, si nosotros no tenemos la disposición para usar ese regalo, pues no nos va a servir de nada. Y por eso pues, nos casamos por la iglesia y nos estamos divorciando. Porque en el momento que tuvimos una necesidad, no le dijimos a Dios, échame la mano porque ya no puedo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ver los sacramentos como un regalo de Dios, como un signo visible del amor de Dios y no como un requisito, pues cambia toda la perspectiva de recibir un sacramento. Y también el compromiso de los padrinos y de los papás, ¿no? Si están pidiendo el sacramento del bautismo para sus hijos, le están dando un regalo, pero tienen que ayudarle al niño a desenvolver ese regalo para aprovechar ese regalo. Si no, pues nos quedamos con el regalo envuelto hasta la primera comunión y a lo mejor pues ahí seguimos acumulando regalos, ¿no? Pero ninguno nos sirve. Sí, como dices, ¿no? Exactamente, ¿no? Me parece muy bien este ejemplo. Digo, si me regalan el iPhone, pero tengo que leer un instructivo, ¿no? Que tiene 10 páginas, tengo que cargarlo toda la noche, entonces ya no es la misma emoción
no, ya digo, mejor ahí lo dejo, ¿no? Y los sacramentos igual, cuando los tomamos como cartilla de vacunación, ¿no? Es que ya tiene 7 años el niño, ya le toca la primera comunión. Híjole, es que ahora no la cambiaron porque tiene que ser a los 10 años, ¿no? Y vamos con estas partes, va uno, pues más que perdiendo el interés, creo va perdiendo, como tú decías, esta comunicación con Dios. Ujú. Y ya no lo vemos ni como un regalo, ni como algo necesario, algo que necesitamos en nuestra vida, y mucho menos algo que tenemos que ir cuidando. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, más o menos ese es el tono de las pláticas y cómo se van estructurando. Y también, bueno, dependiendo de cómo voy viendo la gente y lo que entiende y lo que busca, pues también eso me sirve a mí para entender también del otro lado cómo lo ven, para aclarar dudas, Yo al principio de las pláticas, lo primero que les digo, bueno, vamos a empezar la plática haciendo lo que deberíamos hacer todos los católicos antes de iniciar cualquier actividad. ¿Qué sería? Y todos me ponen cara de susto. Persinarnos, dar gracias. Algunos por ahí, ¿no? Un Padre Nuestro, pues sí, se vale todas esas, pero ¿por qué no? Ay, no me digas que ninguna de esas, porque ya me estoy espantando yo también. No, esas sí, claro, esas están bien. Pero si vamos a iniciar una plática en la que vamos a aprender, pues vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Dar gracias, sí, esa nos sale bien fácil a los mexicanos. Damos gracias de todo. Todos damos gracias, pero no pedimos iluminación para caminar. Y esa nos falta. Sí, claro. Sí, vamos, esta tercera persona de la Trinidad parece que muchas veces la dejamos abandonada, ¿no? Y no... primero eso, no pedimos que nos ilumine, ¿no? Que nos acompañe. Y luego cuando lo hace, lo hacemos a nombre propio, ¿no? O sea, sí. Es que, no sé, se me abrió tal puerta para algún trabajo, ¿no? Es que sí, ya lo esperaba, pues ¿cómo no me iban a contratar a mí si yo soy... ¿No? Y vamos descalificando esta fuerza y esta iluminación que el Espíritu nos va dando. Sí, entonces, por ejemplo, en las pláticas presacramentales de la confirmación para adultos, sí, el que nos diga no solamente el qué, porque sí, en las homilías nos dicen mucho y hay que amar y hay que nos ilumine el Espíritu Santo, sí, pero como que queda un poco en el espacio, ¿no? Pero si uno dice, bueno, ya vas a tener el Espíritu Santo con toda la fuerza, o sea, ya, úsalo. Antes de que entres a una junta en tu oficina, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a iluminar y tú vas a decir cosas y vas a reaccionar de manera que ni por aquí te iba a pasar. Entonces, ahí ves la acción del Espíritu Santo. Y a lo mejor no era ni lo que tú pensabas que te convenía. Porque ya es el Espíritu Santo que, claro, el Espíritu Santo te va a llevar camino al cielo, no aquí el éxito terreno. Pero de eso se trata, pues para eso estamos viviendo aquí, ¿no? Aquí nada más venimos de pasito. Pero entonces ya cuando tú puedes explicar a una persona, ¿y esto del Espíritu Santo como para qué me sirve? Pues es ahí, ¿no? Y si te encomiendas al Espíritu Santo para que te dé paciencia, los frutos del Espíritu Santo, entonces antes de manejar, pues, porque la paciencia no es don humano, es don del Espíritu Santo. Humano. Sí, ciertamente. Sí. Sí, entonces, pues sí, ¿cómo vas a amar al que pasa junto si no tienes paciencia? ¿Y cómo vas a tener paciencia si no la pides de lo alto, no? Sí, exactamente. Entonces yo creo que eso, yo es lo que yo he sentido en la catequesis. Con los niños es diferente, a los niños es mucho más fácil hablarles de Dios y darles estos ejemplos de cómo ser como Jesús que a los adultos, porque obviamente pues tienen menos experiencias, menos ruido y demás, ¿no? Que hoy en día tenemos un problema porque tienen demasiada información y están abiertos a muchas cosas, pero con los adultos sí tenemos que cambiar mucho la manera como hablamos, porque si hablamos así como en las homilías muy elevado,
pues se quedan en pausa y no entendemos nada, ¿no? Tenemos que ser mucho más pragmáticos a la hora de cómo lo aplicamos, cómo es ser buen cristiano. ¿Qué es ser buen cristiano? ¿Ir a misa? ¿Y van a misa los domingos? No, pues no. Entonces, no, pues cumplir los mandamientos, si se lo saben, pues no todos, ¿verdad? Pues entonces, pues sépanse uno nada más con el que Jesús nos dio, ámense los unos a los otros como yo los he amado. No la regla de oro de ama al otro como te amas a ti mismo. No. Esta es ponerte la vara un poco más alta, o mucho más alta. Como Jesús nos amó. ¿Cómo nos amó? Pues sin distinciones, sin esperar nada a cambio, a pesar de nuestros errores, y todavía nos sigue amando, y bien que nos conoce. Así tenemos que amar. ¿Está fácil? Pues no. ¿Tienes que ir solo? Pues tampoco. Pues para eso están los sacramentos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Betty, por compartir esta pues tu experiencia, esta parte de los sacramentos que ciertamente deben de ser necesarios para cada cristiano. ¿Tienes redes sociales donde te puedan buscar? No, en realidad todavía soy muy disciplinada en esto. Yo no doy una plática presacramental si no me la mandan los párrocos o las oficinas parroquiales donde colaboro. Entonces, sí, de alguna manera sí, no me mando sola. Si hay alguien que sabe que di una plática y me busca, no, yo los mando para tener, para respetar el debido proceso también, ¿no? Entonces, no tengo redes sociales, pero si quieren, si les interesa, pues en la parroquia de San Francisco de Sales o en la de la Ascensión del Señor, ahí les pueden dar mi contacto, porque también para estas pláticas presacramentales que las usan como un requisito, yo no emito nada, yo nada más doy la plática y yo aviso a las parroquias, y en las parroquias ya es donde dan los comprobantes y demás, ¿no? Pero sí, no tengo redes sociales y así, ¿no? Muy bien, o si no, aquí en De lo Católico Más lo pueden hacer por medio de nuestro correo electrónico o el grupo de WhatsApp, y nosotros ya les comentamos a dónde tienen que dirigirse para que precisamente puedan encontrar a Betty, que está en la disposición de poder seguir evangelizando y llevar este anuncio a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Betty. No, gracias, padre. Fue un placer. Tenía susto, pero ha sido muy... Ya se pasó. No, todavía no se me pasa. Pero por lo menos, creo que hablé más rápido, pero no se me fue la voz, por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias. No, por nada, padre. Mucho gusto. Si has llegado al final de este video, te recordamos, te suscribas, le des like, lo compartas. A ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. Que puedas poner en la caja de comentarios un comentario con más de 5 palabras sobre lo que has escuchado en este capítulo, para que el algoritmo de YouTube nos siga moviendo y podamos llegar a más gente. Búscanos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Facebook, en Spotify, De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación.